Te saluda el ingeniero Carlos Larios Rojas, ingeniero civil de profesión. Hoy escucharemos el tema reinicio de los plazos de los procedimientos de selección en el marco del COVID-19, dictado por el abogado Roy Álvarez Chuquillanqui, capacitador OCE. Este es un tema extraído del Internet debido que los procedimientos de selección han sido bien explicados. Recordar suscribirse y dar like al canal para así buscar o crear temas de importancia para nuestra profesión. Bienvenidos, mi nombre es Roy Álvarez, soy abogado, especialista de la Dirección Técnico Normativa del OCE. Quiero darles la bienvenida a este evento que tiene una temática distinta, en la que vamos a desarrollar algunos aspectos prácticos del reinicio de plazos en los procedimientos de selección, en el marco del Decreto Supremo 103/2020 EF. Antes de iniciar, me gustaría que por favor puedan compartir esta transmisión para que más amigos puedan conocer estas interesantes preguntas que se han unido a través de las consultas que han planteado ustedes al momento de inscribirse, al momento de desarrollar las transmisiones. Se han agrupado estas consultas, inclusive hemos considerado el lugar de donde proviene la persona que ha formulado la consulta, a efectos de integrar al país en esta nueva reactivación de los procedimientos de selección. Vamos a desarrollar esta sesión en dos momentos. El primer momento, donde vamos a dar un repaso general a la figura de reinicio de procedimiento en el marco de esta norma que ya mencioné, el Decreto Supremo 103/2020F. Hago general porque ya el día martes se desarrolló con detenimiento cuáles son los aspectos que contempla esta normativa en el marco de otros documentos, como por ejemplo la de reactivación económica. Vamos a saber en el segundo momento absolver consultas que, como les comentaba, han sido integradas de varios grupos, de varias fuentes, en las donde estamos identificando una consulta general a efectos de que pueda responder varias consultas. Hemos visto de que varias de las consultas tenían el mismo matiz, estaban referidas a la misma materia. Hemos identificado obviamente una u otra a efectos de, con esa consulta, poder esclarecer los aspectos vinculados a esa materia. Soy consciente de que en efecto no va a alcanzar todo el tiempo a resolver todas las consultas que ustedes han planteado. De igual forma, vamos a tener unos canales de comunicación a efectos de que podamos plantear no solamente ahora las consultas, si por ahora, por ejemplo, nacen nuevas consultas, que es natural, podamos tener ese contacto con OCE a efectos de tener claros los dispositivos y poder reactivar los procedimientos de selección. Bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Reinicio de procedimientos, como hablamos la clase pasada, el Decreto Supremo 103 permite reanudar estos procedimientos que se habían quedado suspendidos. Sabemos pues que a raíz del estado de emergencia se han paralizado, se han suspendido determinados procedimientos de selección, en la medida de que se contaban con medidas que implicaban la inamovilidad, que implicaban permanecer en nuestro domicilio. Estos procedimientos que la entidad había iniciado antes de este estado de emergencia, antes de esta propagación del COVID-19, han quedado suspendidos porque, por obvias razones, porque la entidad no puede continuar desarrollando determinadas prestaciones. La suspensión solamente estuvo habilitada, o la participación de los procedimientos estuvo habilitado a los contratos que tengan como objeto obtener bienes y servicios para la atención del COVID o aquellos que la entidad haya considerado como esenciales o prioritarios. En el marco de esta norma, el Decreto Supremo 103/2020, se permite a las entidades poder reanudar sus procedimientos, pero esta reanudación, como les comentaba en la sesión anterior, está asociada al cumplimiento de protocolos sanitarios. Vamos a volver a la marcha, vamos a continuar, vamos a crecer como país, pero tenemos que ajustar nuestra conducta a determinadas medidas sanitarias que permitan la protección y la vida de todos los peruanos. Dentro de esa normativa, como hemos mencionado también, aplica para dos fases del proceso de contratación. Cuando me encuentro en actuación preparatoria y estoy, entre otros casos, determinando el requerimiento, elaborando la indagación de mercado, aprobando el expediente de contratación, obteniendo la certificación presupuestal, designando al órgano de cargo de procedimiento,
elaborando el documento de procedimiento de selección, etcétera. Todas estas actuaciones que se desarrollan en la primera fase, en la etapa de actuaciones preparatorias, también van a merecer una adecuación a las situaciones, a los protocolos o a las medidas sanitarias que se vengan implementando. Entonces, esta normativa, en primer lugar, aplica para los procedimientos de selección que van a convocarse, que todavía no han tenido esta etapa de convocatoria que da inicio a la fase de selección, sino que están en estas actividades internas que permiten identificar la necesidad y contar con los documentos para convocar el procedimiento. Y también aplica para los procedimientos de selección en curso, estos que ya he convocado, estos que ya he iniciado, pero en determinada situación, en determinada etapa, en determinado momento, han tenido que paralizarse en la medida que la situación ha restringido el libre tránsito. Esto también, específicamente el Decreto Supremo 103/2020, aplica para los procedimientos en el marco de la normativa de contrataciones del Estado. También habíamos visto que en este reinicio de las contrataciones, la entidad, en primer lugar, debe adecuar su requerimiento. Debe hacer una evaluación, si corresponde o no adecuar mi requerimiento, mi necesidad, a un protocolo sanitario que se encuentre vigente, una normativa que regule estos aspectos. Esta evaluación, ¿quién la desarrolla? La propia entidad. La entidad es la encargada de evaluar su necesidad y contrastarla a las medidas sanitarias que se encuentren a disposición, que se hayan emitido. La entidad obviamente lo va a hacer a través del área usuaria o del órgano que tenga el conocimiento técnico sobre el objeto de la contratación. Pero es responsabilidad de la entidad desarrollar esta evaluación. Como pueden ver en imagen, revisar la resolución ministerial 239/2020 MINSA, las normas que la han modificado, entre otros protocolos, criterios de focalización que hayan aprobado los sectores. Este es el primer momento, esa es la primera acción que debemos hacer si es que pretendemos reanudar los procedimientos de selección. Esta evaluación puede arrojar que corresponda modificar el requerimiento incorporando estas prestaciones. Si fuera ese el caso, tendríamos un nuevo requerimiento. Pero este nuevo requerimiento va a obedecer a la incorporación de aquellas actividades, de aquellas prestaciones que se exigen en los documentos sanitarios, en los protocolos o los lineamientos que se hayan aprobado. Esta constituye entonces una forma de adecuar mi necesidad amparada en esta normativa sanitaria. Este nuevo requerimiento va a permitir que la entidad determine nuevos costos a través de una indagación de mercado, por ejemplo, en la que voy a poder conocer cuál es el monto de mi necesidad, porque mi necesidad al inicio o antes de esta pandemia era una. Ahora, al incorporar prestaciones, de ser el caso obviamente, porque esa evaluación lo corresponde a la entidad, como ya lo mencioné, voy a tener un nuevo requerimiento que va a incorporar nuevas prestaciones y que obviamente va a arrojar que tenga un nuevo monto de la contratación. Tengo que hacer una identificación de los costos, advertirlos, a efectos de verificar tener la disponibilidad de recursos. Es importante que yo haga este primer momento la adecuación de mi necesidad, de ser el caso, y al corresponder adecuar, incorporar estas prestaciones y conocer el nuevo costo a efectos de tener la disponibilidad presupuestal de mi nueva necesidad. Toda contratación, todo procedimiento que se va a convocar debe tener necesariamente una disponibilidad de recursos para atender esta contratación. En este caso, si vamos a adecuar nuestra necesidad incorporando prestaciones vinculadas a estos protocolos sanitarios, debemos establecer en esta nueva determinación del requerimiento la indagación o el documento que me permita conocer el valor de esta nueva necesidad. Y también vamos a desarrollar una adecuación de las bases, porque en efecto estamos modificando un aspecto de las mismas que permita incorporar esta prestación. Bien, de ser el caso, si obviamente estamos frente a una modificación de el valor estimado o el valor referencial, aparte de contar con obviamente la mayor certificación presupuestal, de ser el caso, vamos a tener que necesariamente aprobar nuevamente el expediente de contratación, bajo los términos establecidos en la normativa general. El Decreto Supremo 103/2020 constituye una normativa especial que se aplica a los procedimientos de selección, a determinados procedimientos de selección, frente a esta situación excepcional. Si bien tenemos un régimen general,
establecido en la ley de reglamento, la ley de contrataciones, perdón, el reglamento de la ley de contrataciones, las directivas, todo lo que forma parte de la normativa de contrataciones del Estado, tenemos en este Decreto Supremo 103/2020 EF disposiciones específicas ante esta situación, que en algunos casos flexibiliza la posibilidad de adecuar nuestra necesidad. Entonces, en un primer momento tenemos que tener presente estas acciones: adecuar mi requerimiento de corresponder y verificar la disponibilidad de recursos y poder continuar con el procedimiento. El Decreto Supremo 103/2020 EF establece una serie de supuestos para poder adecuar el procedimiento. En el caso de que estemos frente a un procedimiento en curso, establece 4 interesantes supuestos que permiten a la entidad adecuar su necesidad y continuar en el momento en que se encontraba. Vamos a ver. El primer supuesto, de manera muy rápida, porque eso ya lo vimos en la sesión anterior, se trata de que el procedimiento se quedó en la etapa de formulación de consultas y observaciones. En este momento donde los participantes pueden plantear algún cuestionamiento a las bases, pueden plantear alguna duda o algún aspecto que contraviene la normativa. En este momento, si nos encontramos en este momento y advertimos la necesidad de adecuar nuestro requerimiento, vamos a hacer nuestra adecuación, vamos a publicar en el SEACE una nueva versión de las bases. Inclusive, hago un paréntesis, se ha aprobado el día de ayer una nueva guía operativa que detalla con mucho más precisión, de una manera mucho más gráfica, cuáles son los pasos para poder adecuarnos a esta normativa. Les invito a que puedan revisar el comunicado número 13, publicado el día de ayer. Determina una nueva guía, mucho más amigable, mucho más didáctica, que permite identificar paso a paso qué debo hacer para reanudar mi procedimiento en el marco del sistema electrónico de contrataciones del Estado. Los invito a que puedan también revisar esta guía que ha entrado en vigencia el día de hoy. Bien, si nos encontramos en este momento en formulación de consultas y observaciones, lo que tenemos que hacer es adecuar nuestra necesidad a esta nueva disposición establecida en los protocolos, reincorporarla en mis bases iniciales. Vamos a ver que según la guía van a quedar las bases iniciales, las que obviamente estaban sin las disposiciones de protocolo, y estas nuevas bases. Va a quedar como un historial, porque en efecto tenemos que conocer esta información. Estamos ante una adecuación en el marco del Decreto Supremo 103/2020. ¿Y qué voy a hacer aquí? Bueno, en el primer supuesto, adecuo mi requerimiento, coloco otra vez mi nueva versión de bases y voy a darle un plazo no menos de 2 días hábiles para que los participantes puedan plantear consultas u observaciones. Es decir, amplío, hago una postergación de esa etapa a efectos de tener días adicionales para que cualquier participante pueda plantear alguna consulta u observación, inclusive sobre algún aspecto vinculado a esta incorporación de los protocolos o medidas sanitarias. Este entonces es el primer supuesto. En el segundo supuesto nos encontramos en el momento de absolución de consultas, observaciones e integración de bases. En esa etapa del procedimiento de selección. ¿Qué corresponde aquí? Bueno, si la entidad ha determinado la necesidad de adecuar su requerimiento a disposiciones sanitarias, hace la adecuación y la incorpora en las bases integradas, porque obviamente estamos en ese momento. Ya no tengo la necesidad de ir a la versión inicial de las bases y agregar otro nuevo archivo. No, aquí cambia la cosa. Aquí desde la integración, desde ese momento voy a registrar mi nueva base obviamente con mi necesidad adecuada a estos protocolos. Y será la precisión de que la presentación de oferta que se realice va a ajustarse a estas nuevas disposiciones. Para ello, la guía operativa también establece paso a paso cómo se realiza esta actividad. En el tercer supuesto nos encontramos en el procedimiento suspendido ante la elevación de bases al OCE. Sabemos que frente a una licitación pública o un concurso público podemos, de ser el caso, elevar las bases al OCE para que éste realice una evaluación y emita un pronunciamiento a la vez que integre las bases de manera definitiva. Si en ese momento se quedó el procedimiento cuando empezó esta suspensión y ahora estamos reactivando, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí aplica el tercer supuesto, en donde el OCE va a requerir a la entidad adecuar el requerimiento, que comunique al
OCE si es que corresponde o no esta adecuación, porque obviamente la adecuación la tiene que hacer siempre la entidad. Es la que tiene la necesidad, es la que conoce la prestación y es la que va a incorporar estas disposiciones sanitarias. La entidad entonces remite el requerimiento adecuado o en caso no corresponda, remite un informe en donde le permita conocer al OCE que en efecto el requerimiento ahora está ya sea adecuado o no corresponde a su adecuación, por lo cual debe de continuar. Y continúa con el desarrollo del procedimiento. En este caso correspondería la emisión del pronunciamiento, para lo cual se agregan 2 días hábiles, se amplía este plazo a efectos de que OCE pueda emitir su pronunciamiento. Aquí entonces estamos frente al tercer supuesto. En el cuarto supuesto nos encontramos frente a un acto posterior a la integración que se ha realizado considerando unas bases primigenias. Si la entidad determina, y aquí remarco otra vez, la entidad determina que corresponde adecuar su necesidad a estos protocolos sanitarios, si yo entidad he revisado mi necesidad y he visto los protocolos sanitarios vigentes a ese momento y determino la necesidad de adecuarla a estas disposiciones sanitarias, pues tengo que hacerlo. Es el momento, es la fase de selección, o en este momento, el momento propicio para desarrollar esa adecuación. ¿Para qué? Para que tengamos un contrato con las condiciones de la entidad, con el requerimiento, con la necesidad, porque la necesidad de la entidad ha variado. Yo necesitaba una prestación de una forma A, ahora bajo esta medida sanitaria necesito necesariamente que esa prestación sea de otra forma, y esa incorporación de prestaciones se debe de dar en el marco del procedimiento de selección, en la medida que todavía estamos en esta fase, a efectos de determinar mi nueva necesidad y bajo esa nueva necesidad desarrollar las etapas siguientes. En este caso, si estamos frente a un acto posterior a la absolución de consultas, observaciones e integración de bases, como por ejemplo la presentación de ofertas, la evaluación, la calificación y el otorgamiento de la buena pro, si la entidad determina que corresponde adecuar su necesidad a estas medidas sanitarias, pues tiene que hacerlo. Considera como no realizadas todas las actuaciones posteriores, porque en efecto esas actuaciones posteriores se desarrollaron bajo otras condiciones, bajo otra necesidad de la entidad. La necesidad de la entidad ha cambiado, se tiene que ahora ajustar a estas disposiciones, por lo que todo lo que yo había hecho con una necesidad A, ahora tengo una necesidad B, que obviamente tiene que ahora merecer unas nuevas etapas, unos nuevos momentos. Entonces se regresa hasta este momento, se determina la nueva necesidad, se incorpora en las bases integradas y todo lo demás se va a continuar bajo estas nuevas reglas. Porque se trata de que en este momento, en la adecuación, en el marco del procedimiento de selección, se determine la nueva necesidad de la entidad. La entidad debe contratar lo que necesita. Y lo que necesita el día de hoy no es lo mismo que necesitaba hace 2 meses. Ahora tiene, de ser el caso obviamente, que ajustar su necesidad a estos protocolos. Y es en el procedimiento de selección que está todavía conduciendo el momento en el cual debe desarrollar esta acción. Habíamos hablado también que hay un acuerdo de sala plena que determina cuál es el actuar del tribunal si es que se encuentra abocado a una causa que tendría que merecer o no la modificación o la adecuación, para lo cual espera la información de la entidad, porque siempre es la entidad la que va a determinar ello, si corresponde o no, para de una manera u otra emitir o no resolver el recurso de apelación. Bien. Aquí podemos ver una gráfica que representa estos 4 interesantes supuestos que habilitan a la entidad adecuar su necesidad e identifican en qué momento se encuentra. Una de las consultas que había leído por ahí antes de empezar es que si necesariamente tengo que ir hasta la convocatoria y volver a empezar todo, no estamos hablando frente a una nulidad, estamos frente a una adecuación del requerimiento a estas disposiciones. Y esta adecuación y esta normativa especial establece 4 supuestos. Si mi procedimiento está en curso y merece una modificación adecuando a estas nuevas disposiciones sanitarias, pues yo deberé ver en qué momento me encuentro del procedimiento a efectos de aplicar alguna de estas fórmulas. Y para ello tengo la guía operativa del SEACE que me habilita
por momentos, por pasos, a efectos de cómo voy a desarrollar esta actividad. Aquí hemos hablado de procedimientos de selección en curso que merecen su adecuación a las disposiciones sanitarias. ¿Qué pasa si yo voy a reanudar mi procedimiento de selección, pero no existe un protocolo? En ese primer momento, cuando yo voy a reanudar, el paso 1 es verificar. Reviso mi requerimiento e identifico si existen protocolos vigentes hasta ese momento. Si hasta ese momento no hay un protocolo que se ajuste a la necesidad, bueno, obviamente yo voy a continuar porque no tengo ninguna obligación legal de incorporar algo que no existe. Si posteriormente a mi reanudación se aprueba una medida sanitaria, un protocolo que exija que mi prestación deba ajustarse a determinado actuar, pues yo tengo la obligación de hacerlo, tengo la obligación de adecuar mi necesidad a esta normativa especial que se va a aprobar. Pero si al momento de reanudar no existe ningún protocolo, pues yo sigo continuando con el procedimiento. Si en el desarrollo del procedimiento se aprueba este protocolo, pues yo tendré que ajustar, adecuar mi necesidad bajo alguno de los supuestos que ya hemos mencionado, bajo alguno de los 4 supuestos ya dichos. ¿Qué pasa cuando ya vamos a reanudar el procedimiento? He revisado los protocolos, pero ninguno se ajusta a mi necesidad. Imaginemos, mi necesidad es muy peculiar, que no tiene ningún contacto con personas, que no es una prestación que en realidad, revisando todos los protocolos vigentes, no corresponde la adecuación a ninguno de ellos. En este caso, continúo de manera normal con el desarrollo de mi procedimiento, porque mi necesidad no debe ser ajustada a una disposición sanitaria porque no aplica considerando el objeto de la contratación. Y esa determinación, muy importante y muy relevante para el desarrollo de la contratación, le compete a la entidad a través de los órganos especializados que desarrollen ese análisis si en efecto esta necesidad debe ser adecuada a un protocolo sanitario. Y en ese supuesto se va a otorgar 5 días adicionales al proveedor adjudicado a efectos de que pueda suscribir el contrato, en la medida de que obviamente esta reanudación no implica una afectación a un protocolo sanitario, sino la continuidad. Y esta comunicación deberá darse a través de algún medio que permita verificar la recepción de este documento, otorgándole estos días adicionales. Si en efecto yo me quedé en la etapa de perfeccionamiento del contrato, estaba quizás entregando los documentos o me habían observado, estaba en la subsanación y se paralizó el procedimiento. Ahora la entidad le va a comunicar al proveedor adjudicado: estamos reanudando el procedimiento. Y como estamos reanudando el procedimiento, a través de una carta, un correo u otro medio que acredite la recepción, como estamos reanudando el procedimiento, te vamos a dar 5 días, hasta 5 días, para que perfeccione ese contrato, para que otra vez obtenga los documentos, o si en su momento los obtuvo, los actualice, etcétera, y pueda válidamente cumplir con el perfeccionamiento del contrato. Entonces, existe esta posibilidad siempre que la entidad le comunique al profesor adjudicado estos días y reanude el procedimiento del perfeccionamiento del contrato, en la medida que obviamente no merezca la adecuación a un protocolo sanitario. En los nuevos procedimientos, habíamos iniciado mencionando de que en efecto los nuevos procedimientos también deben ser adecuados, de ser el caso. Si yo estoy todavía en la etapa de elaboración del requerimiento y ahora se han incorporado estas medidas sanitarias, pues obviamente tengo que incorporar estas medidas en mi necesidad. Mi necesidad debe estar adecuada a estas disposiciones sanitarias. Si me encontraba en la etapa de, imaginemos, estaba designando mi comité de selección y mi requerimiento se ha modificado, pues tengo que modificarlo y continuar con las etapas de esa fase del proceso de contratación. Porque lo que busca esta norma es adecuar tu necesidad a estas medidas sanitarias. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga mi requerimiento adecuado, ajustado a estas disposiciones sanitarias, pueda válidamente continuar con el desarrollo de mi procedimiento de selección. Pero con mi necesidad actualizada, mi necesidad incorporando los protocolos sanitarios. Bien, esto ha sido un poco la idea general de la norma que busca la adecuación de las necesidades de la entidad tanto al momento
de desarrollar las actuaciones preparatorias como en la fase de selección, que buscan obviamente incorporar aquellas prestaciones incorporadas en protocolos sanitarios, lineamientos u otras medidas que buscan la protección de la vida de las personas. Hemos advertido algunas consultas, me han pasado algunas consultas, las han un poco juntado en función a materias. Hemos colocado también la procedencia para que sientan que en realidad estamos atendiendo sus consultas. Por cuestiones de tiempo, obviamente no vamos a absolver todas las consultas. También hemos visto algunas consultas que eran ya demasiado específicas. Vamos a tratar de ser lo más generales posibles, a efectos de que la opinión que se brinde, el criterio que se brinde, sirva para las actividades que ustedes desarrollen. Desde Lima nos pregunta: el Decreto Supremo 103/2020-EF ¿aplica también a los procedimientos que por excepción se convocaron durante la cuarentena? Sabemos que durante este estado de emergencia se han suspendido la continuidad de determinados procedimientos, otros no. Algunos que han estado vinculados a la lucha contra el COVID, obviamente ellos no podrían parar. Si yo soy una entidad vinculada a sector salud u otra y necesito determinada prestación, en ese momento voy a continuar. Recuerdan que habían figuras, que inclusive se desarrollaron varias clases de ello, como por ejemplo la contratación directa por situación de emergencia. Esos procedimientos no han paralizado, esos procedimientos ya en muchos casos ya deben tener contratos, ya han regularizado los mismos, deben haber cumplido la prestación, conformidades, etcétera, ya han continuado. De igual forma, aquellas contrataciones que la entidad determine como prioritarias o esenciales, estas que no podían parar tampoco porque de ello dependía el funcionamiento de la entidad, esas también han continuado, o sea, no se han afectado con esta suspensión. Los que sí se han afectado con esta suspensión, donde nos encontrábamos ante un requerimiento A y ahora estamos frente a un requerimiento B, a estos procedimientos es donde aplica esta disposición. Esta disposición que permite la reactivación de procedimientos se ajusta a aquellos que hayan sido afectados durante el proceso o en la fase de un momento de estado de emergencia. Siguiente. Si al hacer un nuevo requerimiento, esta pregunta viene de Moquegua, saludos a Moquegua también. Si al hacer un nuevo requerimiento, necesariamente se tendría que hacer una nueva indagación de mercado e iniciar desde la convocatoria. ¿Ese procedimiento es una nulidad? Muy buena pregunta. Aquí hay varios temas que voy a ir desmenuzando. En primer lugar, si al hacer un nuevo requerimiento, se entiende de que este nuevo requerimiento responde a que tenía mi requerimiento inicial y ahora se han incorporado medidas sanitarias que hacen que yo deba de incorporar estas medidas, estas prestaciones en mi requerimiento inicial y tengo un nuevo requerimiento. Si a eso se refiere como un nuevo requerimiento, como habíamos dicho, la entidad tiene que adecuar su requerimiento y obtener la disponibilidad de recursos. Y en efecto, ¿cómo yo voy a saber cuánto ahora representa esta prestación? Porque las condiciones en las que desarrollé mi indagación de mercado para mi requerimiento A han variado. Ahora las condiciones de mercado, como todos sabemos, son distintas. Lo que la indagación de mercado por sí mismo busca es tener información del mercado que me permita, entre otros casos, principalmente determinar el valor de la contratación. Entonces, en esta adecuación de mi necesidad, cuando incorporo nuevas prestaciones, obviamente tendré que hacer una indagación por esta prestación, quizás una actualización de la indagación ya realizada o el mecanismo que me permita obtener los nuevos recursos, conocer cuál es el nuevo valor de esta necesidad para obtener la certificación presupuestal de la misma y continuar con el procedimiento. ¿Es necesario ir hasta la convocatoria? La respuesta es no estamos hablando de eso, estamos hablando de supuestos previstos en la norma. Yo tendré que ver en qué momento me quedé, en qué fase, qué actuación del procedimiento me quedé o en qué momento me encuentro, capaz esté antes del procedimiento, para aplicar alguna de estas fórmulas del Decreto Supremo 103. Vamos a ver que el Decreto Supremo 103 permite una manera especial de adecuar mi necesidad, sin que ello corresponda específicamente a una nulidad. Sabemos que en el marco de la normativa de contrataciones del Estado, la ley y reglamento, la figura de la nulidad permite identificar un vicio, regresar a ese momento, declarando previamente la nulidad, regresar, corregir y continuar. Ese es el procedimiento clásico, esa es la figura que todos tenemos en nuestra mente cuando nos hablan de retrotraer el procedimiento. Pero en este caso estamos ante una figura especial, ante una norma que se ha dado frente a una situación excepcional. Nunca hemos tenido una situación como la que
ahora enfrentamos, por lo cual las normas están haciendo siempre apuntando a esta necesidad. Y el Decreto Supremo 103 permite a la entidad esa adecuación, sin mencionar que sea una nulidad, sino es una adecuación propiamente enmarcada a esta disposición. Si yo soy una entidad y mi procedimiento está amparado en esta norma, se ajusta a alguno de los supuestos, pues válidamente puedo hacer esa adecuación sin que ello responda a una nulidad. Porque cuando hablamos de nulidad, tenemos que regresar al momento donde se produjo el vicio. Si podríamos pensar que fuera una nulidad, tendríamos que siempre regresar a la convocatoria. Y hemos visto que eso no es así. Aquí estamos adecuándonos a determinados momentos en donde permite la continuidad. Entonces, el Decreto Supremo 103 es una normativa especial que se aplica ante determinados supuestos establecidos en la propia norma y que habilitan a la entidad continuar con el desarrollo del procedimiento, adecuando su necesidad al amparo de esta norma. Desde Cajamarca nos preguntan, saludos a Cajamarca, y también las felicitaciones por las medidas que están implementando. Los procedimientos convocados, sus plazos reiniciarán desde la etapa de convocatoria o desde la etapa en que se paralizó por la cuarentena. En efecto, yo debo de identificar en qué momento se afectó el procedimiento, en qué momento se suspendió. Y en función a ese momento, yo debo de ver cuál supuesto aplica. Tengo que evaluar cada uno de los supuestos de esta normativa del 103 para ver en qué situación me encuentro. No necesariamente estamos hablando de que todo va a la convocatoria. Hemos dicho que el primer supuesto inclusive está referido a quedarnos en el momento de la absolución, regresar al momento de mis bases, pero solamente para colgar mis nuevas bases, no regresar a la convocatoria, sino cuelgo mis nuevas bases y yo continúo con la etapa en la que estaba. Amplío los días para la formulación de consultas, de observaciones, pero continúo. Quitémosle la lógica de la nulidad. No estamos aquí hablando frente a una nulidad que implica retrotraer el procedimiento a determinado acto, sino estamos hablando frente a un supuesto excepcional que permite la adecuación del requerimiento ante esta reactivación de procedimientos. Siguiente pregunta. Al promulgarse este decreto supremo y advirtiéndose que se debe incluir los protocolos sanitarios, ¿cómo quedan los procedimientos de selección con buena pro consentida? Debe ser, teniendo en cuenta que se ha cumplido con la formalidad, teniendo en cuenta que no se ha cumplido con la formalidad de suscripción del contrato. Según la pregunta, que viene de Lima, no se ha perfeccionado todavía el contrato. Estamos en una etapa previa, un momento previo a este interesante momento. Es decir, estamos todavía en el marco de un procedimiento de selección. La buena pro se encuentra en uno de sus supuestos, ya sea una buena pro consentida, ministerialmente firme u otro. Aquí aplica el cuarto supuesto. Si la entidad determina que tengo mi necesidad y debo adecuarla a estas disposiciones sanitarias, y me encuentro en un momento posterior a la integración, que puede ser la buena pro, válidamente sea consentida, tengo, de ser el caso, que adecuar mi necesidad y volver a integrar. Y todo lo demás como no realizado. A pesar que se encuentre con una buena pro consentida, la normativa establece de que yo tengo que regresar a este momento, al momento de mis bases integradas, adecuar mi necesidad y continuar con el desarrollo de mi procedimiento bajo estas nuevas reglas. Porque yo tengo que buscar que, si todavía estoy en la ejecución del procedimiento de selección, si todavía estoy en esa fase, yo tengo que suscribir contrato con mis reglas, con mi requerimiento actualizado. Yo no podría suscribir un contrato con una necesidad que no se ajusta a lo que yo realmente requiero. Como habíamos dicho, mi necesidad antes del COVID fue una. Ahora, incorporando estas medidas, es otra. Yo, si estoy en mi procedimiento, ¿qué voy a contratar? ¿Mi necesidad inicial? Obviamente que no. Yo tengo que contratar a un proveedor que me brinde la prestación que ahora tengo, mi necesidad adecuada. Y obviamente, en ese momento en el que vamos a regresar hasta la integración, todas las demás etapas se van a reactivar. Todo lo que corresponde. La presentación de ofertas, la evaluación. Va a haber entonces una nueva evaluación, va a haber una nueva fase competitiva bajo estas nuevas reglas adecuadas, bajo estas nuevas disposiciones incorporadas en las bases integradas.
Siguiente pregunta, que viene desde la ciudad imperial, Cusco. Para continuar con los contratos ya suscritos, ¿cuál es el procedimiento a realizar en este reinicio de actividades? Aquí está hablando de una situación que se encuentra ya en la fase de ejecución del contrato. Aquí yo tengo el contrato. Consulta, ¿aplica a ejecución contractual lo previsto en el Decreto Supremo 103/2020? Obviamente que no, ya estamos en otro supuesto, estamos en otra fase. Esta norma, como no está prevista para la ejecución contractual, yo, que ya tengo un contrato firmado y que debo obviamente respetarlo, si mi necesidad ha cambiado, en el marco del régimen general, en el marco de la ley de contrataciones y su reglamento, existen formas que permiten modificar mi necesidad, adecuarla a este nuevo supuesto. Yo tendría que evaluar entonces, si estoy en la ejecución del contrato y ahora mi necesidad ha variado, se ha incrementado determinadas prestaciones, pues debo de evaluar qué medida, qué figura de modificación contractual se ajusta a esta nueva necesidad, para en función a ello adecuarla y continuar con la ejecución del contrato. Porque cuando hablamos de un contrato ya estamos ante otro supuesto, distinto al del procedimiento de selección. Desde Lima nos pregunta, si tienes un procedimiento de selección donde ya se presentó ofertas, el área usuaria va a incorporar protocolos sanitarios a su requerimiento. Se tiene que realizar una nueva indagación y aprobación del expediente. Partimos por lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Si en efecto la entidad, y ojo, es siempre la entidad la que determina a través de su instancia competente, la que debe hacer esa evaluación sumamente seria, de si corresponde o no la adecuación, porque ese es el momento para hacerlo. Verá, si corresponde, incorporará estas nuevas prestaciones y verificará el monto de las mismas a efectos de obtener la disponibilidad presupuestal. Si varía el monto del valor referencial o estimado, corresponde una nueva aprobación del expediente de contratación por el funcionario competente. Desde Arequipa nos viene la siguiente consulta. En estado de emergencia, ¿se puede llevar procedimientos de selección? Hayamos visto que, en efecto, en este momento donde se dictó las medidas que restringen el libre tránsito en algunos casos, han habido suspensión de determinados procedimientos de selección, otros no. En ese marco, de manera general, durante el estado de emergencia, se han podido desarrollar determinados procedimientos bajo figuras previstas, como por ejemplo la figura de situación de emergencia, la contratación directa por situación de emergencia, que permite, bajo determinados supuestos, desarrollar una contratación directa con un proveedor de manera inmediata y en función al requerimiento determinado por la entidad que se ajuste a lo estrictamente necesario. En efecto, sí se han podido desarrollar en el marco de esa situación y bajo las figuras que la normativa prevé. Desde San Martín nos pregunta, si el procedimiento de selección por disposición del Tribunal de Contrataciones del Estado se retrotrajo hasta la etapa de admisión y tengo un informe del área usuaria que no necesita adecuación, ¿puedo continuar con mi procedimiento de selección? A ver, si lo entiendo, está diciendo de que yo tenía un procedimiento que fue apelado, el tribunal en su resolución dictó que el procedimiento regrese hasta la fase o hasta el momento de la admisión. En ese momento se entiende, se suspendió el procedimiento. Yo estoy en la admisión y ahora tengo que evaluar, ¿corresponde o no corresponde? Es decir, estoy en una etapa posterior a la integración. Si en esa evaluación, como usted ha mencionado, el área usuaria de la entidad técnicamente ha demostrado que no corresponde la adecuación a un protocolo sanitario, pues continúa con el procedimiento. Sus reglas iniciales van a marcar la pauta para la suscripción del contrato. Aquí no se afectaría en la medida que obviamente la entidad haya hecho esa seria evaluación y determine que no corresponde adecuarlo a medidas sanitarias. Siguiente, desde Lima. Los procedimientos que se encontraban en la etapa de evaluación y deben adecuar su necesidad e integrar nuevas bases. Esto daría la oportunidad a los postores a que nuevamente puedan presentar sus ofertas y a los que no presentaron que puedan presentar. En efecto, si estamos en una etapa posterior a la integración y la entidad ha determinado que corresponde adecuar el requerimiento, por lo cual va a la integración, adecúa su requerimiento, vuelve a integrar, todo lo demás es como si no se hubiera realizado.
por lo cual se aperturan estas etapas. Se van a poder presentar ofertas de proveedores que inclusive no hayan presentado ofertas en la primera oportunidad. Se va a desarrollar una nueva evaluación, una nueva calificación y una nueva adjudicación de la Buena Pro. Pero ahora con reglas distintas, porque recuerden, mi requerimiento antes del COVID era uno. Si yo tengo que incorporar otras prestaciones, ahora tengo otro requerimiento. Mis costos va a ser otro. Por ejemplo, mi oferta, que antes era sin las medidas sanitarias, era A, ahora va a ser, puede ser B, puede ser C, va a ser otra, porque estamos frente a nuevas condiciones, a una necesidad actualizada, y esa necesidad actualizada debe llevarse a este procedimiento competitivo para obtener ofertas que me permitan elegir cuál es la mejor. ¿Para qué? Para que yo haga esa selección sobre las reglas finales de mi procedimiento, porque recuerden, las bases integradas son las reglas definitivas del procedimiento, es parte del contrato. Yo adecuo mis bases integradas, desarrollo las etapas que correspondan y otorgaré la Buena Pro al postor que tenga mejor puntaje, mejor lugar dentro de la evaluación y calificación, y continuaré y suscribiré contrato bajo estas nuevas reglas. Estamos frente a un nuevo escenario. La situación ha cambiado, el requerimiento ha cambiado, por lo que tendremos que tener esta adecuación de estas fases en mérito al requerimiento adecuado. Siguiente, desde Lima. En caso de catálogos electrónicos donde no constituye un procedimiento de selección, pero ya se cuentan con una orden de compra, se debe retrotraer todas las etapas. Ojo, aquí estamos hablando de que ya tenemos una orden de compra, y entiendo que una orden de compra se ha suscrito un contrato, se ha perfeccionado un contrato bajo esta modalidad. Y recuerden, cuando estamos frente al perfeccionamiento de un contrato, cuando ya estemos un contrato válido y estemos en la fase de ejecución contractual, no aplican las figuras del 103. Yo tendré que adecuar mi necesidad, de ser el caso, a la figura que establece la normativa general, la ley de contrataciones y su reglamento. En el caso de subasta inversa electrónica, que no tiene etapa de integración de bases, ¿se debe adecuar bajo el Decreto Supremo 103 o de qué forma? Una interesante pregunta. Vamos a ver que, como les había comentado, el Decreto Supremo 103/2020 es una norma especial que establece determinados supuestos para situaciones previstas en esta normativa. Es una norma especial. La norma general también existe, está la ley y el reglamento, pero esta norma especial se aboca a determinados supuestos. Si yo considero que en efecto no puedo, en el mérito de este procedimiento de selección que se ajusta a otras reglas, emplear alguna de los supuestos establecidos en el 103, pues obviamente no podré aplicarlo por principio de legalidad, no podré adecuar mi necesidad a esta disposición, lo que no significa que no tenga la forma de hacerlo. Allí ya dejaré de ver esa norma e iré a la normativa general, ley y reglamento, y buscaré la forma de adecuar mi necesidad bajo el supuesto en el que me encuentre, bajo el procedimiento de selección o el método especial de contratación en el que me encuentre, para ajustar mi necesidad a estas disposiciones en la medida que este Decreto Supremo 103 no sea adecuado, aplicable a mi procedimiento de selección. En el caso de procedimientos de selección que fueron postergados en la Buena Pro, desde mucho antes de la declaratoria de emergencia nacional, ¿cómo será su procedimiento? Por lo que entiendo, estabas en la etapa de ibas a otorgar la Buena Pro y el procedimiento se postergó, y en esta postergación inició el estado de emergencia o se suspendieron los procedimientos. Como ahora vamos a reactivar al momento en que se suspendió el procedimiento. Si en este caso pues, se suspendió en una postergación de la Buena Pro, bueno, continuamos y veremos. Estoy en este momento. Antes de reanudar, voy a hacer la evaluación, si corresponde o no adecuar mi necesidad y tener la disponibilidad. Yo continúo con esa adecuación y, según sea el caso, veo, adecuo mi necesidad, y en este caso tendría que regresar hasta la integración y todo lo demás. Aplicaría el supuesto 4. Y si no corresponde, continúo con el desarrollo del procedimiento. Los supuestos están ya establecidos y son sumamente claros. Desde la hermosa ciudad de Ayacucho, si el expediente de contratación quedó en manos del comité de selección para convocar, ¿qué debe hacer este comité? Devolver al órgano encargado de las contrataciones para adecuar el requerimiento. En efecto, si yo estoy en las actuaciones preparatorias y se remitió el expediente al comité para que elabore las bases, de ser el caso, y obviamente nace la necesidad de adecuar mi necesidad,
pues tendré que hacerlo, pues tendré que, en la medida de la etapa en la que me encuentre, en el momento que me encuentre, adecuar mi necesidad, desarrollar las nuevas actividades, como la disponibilidad de recursos, identificación del monto y todo lo demás. ¿Para qué? Para que cuando yo convoque mi procedimiento, lo haga bajo mi necesidad vigente, bajo la necesidad incorporando las disposiciones sanitarias. Desde el Callao nos pregunta, respecto a la inaplicación excepcional de disposiciones reglamentarias en los procedimientos de selección, esta que ya no se puede elevar durante esos 3 meses, no queda clara si es para todos los procedimientos que ya adecuaron sus requerimientos e inician desde la formulación de consultas, luego de absueltas, e integran y ya no hay elevación, o es que esta inaplicación es solo por aquellos procedimientos que tuvieron pronunciamiento, bases integradas y solo a ellos aplica esta disposición. En ninguno de los casos. En realidad, esta inaplicación de esta figura de elevación se va a dar a los procedimientos convocados, es decir, los nuevos, los que recién voy a convocar desde el 15 de mayo hasta el 15 de agosto. En ese plazo, los que recién voy a convocar no van a tener la opción de elevar. Los que estoy reactivando, los que estoy reanudando y tienen, según el caso, la posibilidad de ser elevados o ya han sido elevados, van a continuar con el desarrollo en el momento en el que se encuentren. Eso no va a afectar. Esta restricción de manera temporal, no poder solicitar elevación de bases, se aplica en este periodo de 3 meses, sin perjuicio obviamente de la facultad de supervisión que desarrolla el OCE. Desde Lambayeque nos pregunta, ¿se puede apelar los procedimientos publicados desde el 15 de mayo? Bueno, habría que ver en qué situación nos encontramos, en qué momento nos encontramos, porque si vamos a reanudar el procedimiento, lo primero que hay que hacer, como hemos dicho, es verificar si corresponde la adecuación y adaptarme a alguno de los supuestos. Si obviamente yo me adapto, ya reanudé mi requerimiento, tengo mi necesidad actualizada y yo continúo, si obviamente estoy en la fase para poder apelar, en el momento para poder apelar, obviamente voy a poder hacerlo bajo las reglas del régimen general, ya sea la entidad, ya sea el tribunal, con las características y todas las disposiciones que aplican en el régimen general previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Siguiente. Desde Lima, estoy en etapa de integración. El área usuaria ha respondido que para las compras de sus bienes no requieren de un protocolo sanitario. En ese caso, el OEC debe continuar con el cronograma respectivo. Bueno, si estamos en la integración de bases y el área encargada, la entidad, ha determinado que no corresponde la adecuación a ningún protocolo sanitario, pues continúa en el momento en el que se encontró. Si se encontró con la integración y las reglas son ya las definitivas, continúa con la etapa de presentación de ofertas, evaluación, calificación de ese caso y el otorgamiento de la buena pro bajo las reglas iniciales, porque aquí la entidad, el área usuaria, el órgano que tiene conocimiento técnico sobre el objeto, ha determinado que no necesita la adecuación, que no es necesario incorporar estas prestaciones bajo su responsabilidad, desarrolla esa evaluación, por lo cual continuaría el procedimiento. Desde la hermosa ciudad de Puno nos pregunta, ¿un procedimiento que se encuentra consentido puede continuarse si mediante carta se le solicita al postor ganador que para efectos del perfeccionamiento del contrato pueda hacer alcance de un plan de protección y seguridad para el cumplimiento de protocolos COVID-2019? Entiendo entonces que estamos frente a una buena pro consentida, ya estamos casi para firmar el contrato y por lo que veo la entidad ha determinado que sí corresponde la adecuación a estas medidas sanitarias. ¿Podría darle la posibilidad de que el proveedor adjudicado incorpore esta prestación? Eso escapa de lo previsto en el supuesto 4. La norma ha dicho, si estoy en una etapa posterior a la integración, en un momento posterior a la integración, como puede ser la buena pro consentida, porque todavía estamos en el procedimiento de selección, y la entidad determina la necesidad de adecuar su requerimiento a estas disposiciones sanitarias, pues tiene que ir al momento de la integración, reanudar, modificar su necesidad, actualizarla, adecuarla y continuar bajo estas nuevas reglas. La norma es clara, todo lo demás
se entiende como no realizado y todo lo demás involucra esa buena pro. Esa buena pro se entiende como no realizada porque esa buena pro se dio bajo un supuesto distinto, bajo unas reglas distintas, bajo un monto distinto. Ahora presentarán su oferta, se convertirán en postor, respetando estas nuevas reglas incorporadas en las bases integradas, en las nuevas bases integradas. Por lo que no sería posible que yo, cuando advierta que mi necesidad deba ser adecuada al protocolo y yo estoy en etapa de buena pro, le permita al proveedor, en este caso que adecue su prestación. No, porque serían incumpliendo la norma. La norma te dice que tienes que volver hasta este momento y todo lo demás como no realizado. Espero haber absuelto la consulta a la ciudad de Puno. Arequipa nos pregunta: ¿cómo proceder en caso que al modificar el requerimiento de la necesidad, la entidad no tenga recursos suficientes para cubrir los nuevos protocolos contra el COVID? Obviamente, como hemos dicho en el primer momento, la entidad debe verificar si corresponde la adecuación de la necesidad y si corresponde la adecuación, adecuar también el presupuesto a ello. Esta pregunta responde en realidad a un manejo interno. La entidad debe de evaluar cómo asignar el presupuesto para cada necesidad. Si en este caso no cuenta con los recursos para esta necesidad, tendría que hacer las adecuaciones internas. En realidad, esta pregunta escapa un poco a lo previsto en la normativa de contratación del Estado. La normativa establece de que toda contratación debe contar con la certificación presupuestal. Ahora, cómo yo lo determino, cómo yo distribuyo mi necesidad, va a ser ya un poco manejo interno de la entidad, priorizando las necesidades, quizás solicitando un crédito suplementario, etcétera. Ya es manejo de cada entidad bajo un sistema administrativo distinto al de la contratación pública. Entiendo que puede que sea un problema, pero en realidad la entidad tiene que evaluar su situación, evaluar sus recursos a efectos de que le asigne. Lo que dice la norma es que adecuo mi necesidad y cuento con la asignación. Estas actividades se dan obviamente al interior de la entidad y esta es responsable de las mismas. Bien, hemos desarrollado aquí algunas preguntas que han sido un poco absorbiendo lo general de todas las consultas. Han presentado en realidad varias consultas, algunas de ellas demasiado extensas, ya han descrito todo el caso. Yo entiendo que están frente a una problemática, estamos, como mencioné, ante una situación distinta que merece normativas especiales. Este Decreto Supremo 103/2020F es una normativa especial que permite a la entidad adecuar determinados procedimientos a estas disposiciones. Hemos dado un poco estas preguntas de manera general a supuestos que son recurrentes. Yo considero, obviamente, que ustedes deben saber que hay muchas más consultas. Para ello yo quisiera invitarlos a que puedan plantear sus consultas a través de este correo electrónico. Como sabemos, ahora estamos trabajando bajo las herramientas electrónicas. Los invito a que puedan plantear su consulta al correo consultas@oce.gov.p, donde un especialista estará atento a poder ayudarlos en el problema, ayudarlos en la interpretación, en el criterio que hasta aquí se haya mencionado. Giancarlo Trisolini nos pregunta si cuando empezó la cuarentena el proceso de selección se encontraba en etapa de calificación y evaluación y me dan la buena pro y el día de hoy me encuentro en el plazo del consentimiento, ¿qué debo hacer? Giancarlo, en realidad, si la entidad determina que corresponde la adecuación de la necesidad, pues tendrá que la entidad adecuarla, volver a integrar sus bases y continuar. Lamentablemente, si tú tuviste la buena pro bajo unas disposiciones, estas disposiciones han cambiado. La entidad no podría contratar una necesidad distinta a la que tiene ahora. Si yo, por ejemplo, ahora quiero una prestación que cuente con todas estas medidas de seguridad, sería un grave riesgo, un grave error que yo contrate una prestación distinta a la que necesito. La contratación pública, la finalidad es atender las necesidades de la entidad, y la necesidad de la entidad al día de hoy es otra, por lo cual debe de adecuarse a ella y desarrollar el procedimiento que corresponda. ¿Qué protocolos se aplican para la compra de programa de vaso de leche? En realidad, cuanto a la aplicación de protocolos, el área usuaria es que competente para identificar. Yo no mal haría mencionar cuál sí, cuál no, porque yo no soy el especialista en esta prestación. Deberíamos desarrollar en función a la especialidad cuál se aplica. Julia, doctor Álvarez, muchas gracias. Gracias a ustedes. En realidad, muchísimas gracias por todo, por acompañarnos en estos eventos. Voy a ver si encuentro otra consulta más. Veo muchos agradecimientos que me motivan enormemente.
Eh, Nos pregunta Félix Mori, si las bases fueron integradas por OCE por motivos de elevación, ¿se debe colocar las bases primigenias a las modificadas? ¿Debe haber plazo para elevación? No entiendo mucho tu pregunta, pero si las bases fueron integradas y en ese momento se reanuda el procedimiento, bueno, habría que ver si esta necesidad debe ser ajustada, si debe ser adecuada a este protocolo. Bueno, se realiza una nueva integración y se continúa con el desarrollo del procedimiento. Pregunta Alex Cardoso, si dentro de los 5 días y 15 días no se recibe respuesta del usuario, ¿cómo se procede? Muy buena pregunta. En realidad, ¿quién es el responsable? ¿El logístico podría adecuar un requerimiento que no es de su especialidad? Obviamente que no, tiene que pasar el usuario. Acá aplicarán responsabilidades respecto a estas personas que no han cumplido su función de adecuar dentro del plazo establecido. ¿Puedo modificar otros aspectos del requerimiento o solo adecuar el protocolo de sanidad? Muy buena pregunta, Amalia Vasco. Esta disposición especial, el Decreto Supremo 103, permite la adecuación de estos protocolos sanitarios. Yo estoy volviendo a otro momento, incorporando nuevas reglas en la medida que estoy adecuando. Mal haría yo si veo que mi requerimiento tenía un error, voy a aprovechar esta adecuación y voy a modificar. No, ahí estaríamos sacando la vuelta a la norma. En realidad, si advierto un error en mi requerimiento, yo debería aplicar el régimen general y la medida que me permita la adecuación. ¿La entidad puede negarse a suscribir el contrato debido a que la necesidad ya desapareció? Bueno, si la necesidad ya desapareció, es un supuesto de cancelación y dependiendo del momento en el que se encuentre, podría aplicarse. La entidad puede hacerlo. Joseph Schumann nos dice, gracias por la exposición. Gracias a ti, Joseph, por acompañarnos en realidad. Carlos Saavedra nos pregunta, ¿toda reformulación de necesidad va en etapa de integración entonces? No, no todas. Tienes que ver cada uno de los supuestos. Por ejemplo, el primer supuesto habla de que estoy en etapa de absolución. Todavía no hay integración. Por lo que si estoy en etapa de absolución, yo adecuo mi necesidad y no la voy a poner en bases integradas porque todavía no se ha dado esa fase, sino voy a mis bases iniciales e incorporo mis bases y continúo. No siempre es integración. Básicamente en la mayoría de casos sí, pero en los primeros supuestos no aplica la integración. Los procedimientos de contratación pública especial también están sujetos al cumplimiento de protocolos sanitarios. En realidad, el que esté o no sujeto a un protocolo obedece a la normativa general, al Decreto Supremo 080-2020 PCM. Este habilita que si yo voy a desarrollar una actividad, debo de adecuarlo a estos protocolos. No solamente porque no está en el 103. El 103 es como que un brazo de esta norma. El 103 aplica a determinados supuestos. Si yo, por ejemplo, no estoy en ese supuesto, no califico en ninguno de estos momentos, pero obviamente necesito adecuar mi necesidad, tengo que hacerlo. Yo no puedo contratar algo que no obedece a mi necesidad. Ahora, si esta norma especial no se ajusta a mi requerimiento, yo deberé evaluar las otras posibilidades que establece la normativa general para adecuar mi necesidad, ya sea en la fase de selección o en la ejecución del contrato. Nelly Munguía nos pregunta, para adecuar a las medidas de seguridad, ¿me genera un costo adicional? Efectivamente, sí, ese costo adicional lo tienes que identificar y contar con la certificación. En ese sentido, voy a realizar un nuevo estudio de mercado y actualizar mi presupuesto. Sí, puede ser una medida de un estudio de mercado nuevo, puedes actualizar el que tenías. La idea es que tú puedas identificar estos nuevos costos, esta nueva... Porque estamos frente a una nueva necesidad, bajo unas nuevas reglas. Yo tengo que ir al mercado e identificar cuál es la respuesta que me da el mercado para yo tener la certificación de este monto por esta necesidad. Recuerden que es una nueva necesidad. Edwin nos pregunta, doctor, con respecto a la última pregunta, ¿se puede declarar nulidad en caso... Uy, se me pasó la pregunta. Habíamos visto que si la figura se encaja en este Decreto Supremo 103-2020, no estamos hablando frente a una figura de nulidad, no. Estamos hablando frente a una adecuación bajo esta normativa. Inclusive en el SEACE van a encontrar que una pestaña señala de este retrotraer se va a dar bajo la adecuación de esta normativa. No necesito adjuntar un documento que declara la nulidad porque la nulidad no se da en el marco de esta norma. Si yo me encuentro en alguno de los supuestos del Decreto Supremo 103-2020-F y puedo adecuar mi necesidad, esta adecuación no va a merecer a una nulidad, sino a la aplicación propiamente de esta normativa. Carlos nos pregunta, ¿solamente la adecuación está prohibida cuando se está en fase de ejecución contractual? No es así. O sea, la adecuación tiene que darse. Mi prestación
de manera general, si existe un protocolo sanitario que exija el cumplimiento de determinadas actividades, yo tengo que ajustarme a esa necesidad, a ese nuevo requerimiento. Ahora, voy a ver en qué momento me encuentro. Me encuentro en el procedimiento de selección. Ya, me encaja en alguno de los supuestos del 103. Ya, ese es el momento, esta es la norma que puedes utilizar para adecuar tu necesidad. O me encuentro en la ejecución del contrato. Estoy en otro momento. Ya, pero obviamente tengo que adecuar mi necesidad. Ya, en la ejecución del contrato aplican otros supuestos. Yo tengo que evaluar, en primer lugar, si corresponde adecuar mi necesidad. Y en segundo lugar, en qué situación me encuentro para ver qué normativa voy a emplear. Sé que hay muchas consultas, en realidad en OSE estamos para atenderlos, para servirlos y acompañarlos en estos momentos. Les había mostrado el correo de consultas, estamos a disposición de ustedes para poder ayudarlos, para poder esclarecer y entre todos reactivar estos procedimientos, entre todos continuar y trabajar para que el Perú salga adelante y podamos superar eficientemente esta situación. Ha sido un gusto para mí acompañarlos en esta oportunidad y estamos para servirlos y quédense siempre en los eventos del OSE. Muchísimas gracias. Recordar suscribirse y dar like al canal para así buscar o crear temas de importancia para nuestra profesión.